Hablar de sociología latinoamericana puede resultar demasiado amplio o demasiado estrecho, según cómo se lo mire. El espacio es vasto y el contenido profundo. Contenido y espacio, a su vez, son heterogéneos. Dada la amplitud y dadas las características del objeto de reflexión, la sociología latinoamericana, nos proponemos una aproximación que entreteje un método y tres conceptos problematizadores. El método: centrarnos en torno a un problema eje, la crisis. Lo hacemos con dos consideraciones. Primero, una consideración histórica. La crisis es una constante en la historia regional. Atraviesa toda nuestra historia republicana y de hecho mucho antes de ella. Atraviesa la colonia, atraviesa la conquista, atraviesa también la historia de los pueblos precoloniales. Segundo, una consideración metodológica. Retomamos la propuesta de René Zavaleta, la crisis como método, en el entendido de que las situaciones de crisis son aquellas que sacan a la luz violentamente los conflictos y las contradicciones que anidan en el entramado profundo de la sociedad. Conflictos, contradicciones, antagonismos que no pueden verse ni analizarse con igual claridad ni con igual rigor en las épocas consideradas normales. En consecuencia, desde este punto de vista del método, trataremos de ver cómo las diversas corrientes del pensamiento social latinoamericano han tratado de enfrentarse a esta situación de crisis recurrente. Los conceptos problematizadores que tomaremos como elemento definidor de nuestra mirada son el concepto de abigarramiento o de sociedad abigarrada, desarrollado por varios autores. El más conocido es René Zavaleta. Sobre la obra de Zavaleta han planteado desarrollos significativos autores como Luis Antezana, Raúl Prada, Luis Tapia o Silvia Rivera Cusicanqui. Pero también hay antecedentes al desarrollo zavaletiano del concepto de sociedad abigarrada. Lo encontramos, por ejemplo, en José Carlos Mariátegui, hacia la década de 1920, y lo encontramos también en Manuel Agustín Aguirre, entre los años de 1950 y 1980. El segundo concepto es el de crisis estructural del Estado. Acá seguiremos las huellas de Agustín Cueva. Y el tercer concepto que ocupará un lugar central en esta aproximación
es el concepto de desborde popular que fuera acuñado en la década de 1980 por el antropólogo peruano José Matos Mar y recuperado recientemente por Raúl Sibeki. Cada uno de estos conceptos, abigarramiento, crisis estructural del Estado, desborde popular, nos presenta un particular modo de problematizar la realidad latinoamericana, de problematizar también necesariamente el conocimiento que genera esta realidad sobre sí misma. Pero aquí, en esta propuesta que desarrollaremos, vamos a tratar estos conceptos relacionados entre sí, informándose y cuestionándose mutuamente. Con estas herramientas, la del método y la de los conceptos problematizadores, haremos nuestro recorrido a través de 8 momentos del pensamiento social latinoamericano. Comenzaremos con el pensamiento liberal republicano en los albores de la República. Para decirlo de un modo más directo, más claro, en el momento de la crisis de las nuevas repúblicas. En segundo lugar, trataremos la crisis de los estados oligárquicos surgidos justamente de esta crisis de las nuevas repúblicas. Frente a la crisis de los estados oligárquicos, se presentan primero, a fines del siglo XIX, el pensamiento liberal republicano. Y luego, a inicios del siglo XX, los novedosos pensamientos que surgen codo a codo con las primeras revoluciones populares que se dan en el continente. Enseguida abordaremos un siguiente periodo de crisis de estos estados oligárquicos, aquel que se ubica entre las décadas de 1920 y 1930, y el surgimiento en relación con esto de dos corrientes de pensamiento que corren paralelas y antagónicas desde entonces hasta la actualidad durante ya casi un siglo. Se trata del populismo y del socialismo indoamericano. Enseguida abordaremos la crisis que la Segunda Guerra Mundial provoca en Latinoamérica y el surgimiento de un pensamiento que busca dar salida no solo a la crisis de ese momento, sino a la crisis estructural que advierte con propósito de esta crisis. Se trata del pensamiento desarrollista y de las llamadas sociologías del desarrollo y de la modernización. A continuación, ya acercándonos a la década de 1970, en el tránsito entre los años 60 y los años 70, abordaremos esta modernización y la redefinición del Estatuto de la Dependencia.
y lo veremos a través de los ojos de las teorías dependentistas. Luego, abocaremos la crítica marxista a la crisis de la modernización capitalista. Se trata de una corriente que podemos identificar como marxismo crítico. Y finalmente, revisaremos las críticas del pensamiento decolonizador. Todas ellas hacen referencia a situaciones de crisis particulares. Definen y redefinen la crisis, su momento, su origen, su carácter.